Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Psicología y de Humanidades en el área de Puerto Rico y esta es la segunda parte del resumen de la tercera y cuarta clase de Formación Humana. Estamos en la unidad de Psicología y nos quedamos en el video anterior, si no te pongo el enlace por aquí para que lo busques o lo puedes buscar aquí, que hablábamos del desarrollo de la psicología. El resumen fue súper rápido, súper sencillo, súper conciso. Tienes que leer un libro porque esto es un resumen súper compacto de ese desarrollo. Así que te invito a verlo anteriormente y entonces llegas a este. Una escuela de psicología muy importante y por la cual se suele comenzar son las escuelas psicodinámicas. Las escuelas psicodinámicas es las escuelas que van a hablar de que hay un dinamismo en los procesos mentales. Por eso viene psico, pues de mente, y dinámica de dinamismo, de movimiento. Que en la mente hay unos procesos dinámicos. La primera escuela psicodinámica, yo por lo menos la que explico en esta clase y en la que todo el mundo se detiene a explicar también, es el psicoanálisis. Vamos a explicar esto por partes. Ya había una escuela estructuralista en Alemania que se había fundamentado y se había fundado con Wilhelm Wundt. En Estados Unidos los funcionalistas comenzaron a hablar y fue William James uno de los mayores, el mayor de los precursores, o el mayor de los fundadores, el mayor de los pensadores de esa escuela funcionalista de principios del siglo XX. Ante eso, va a haber un señor de Viena, un médico, un neurólogo, una persona adentrada en la medicina, una persona que más científica no podía ser, que se va a dar cuenta que los procesos mentales y los problemas que están presentando sus pacientes no se pueden explicar desde la parte científica, porque él había hecho todos los estudios posibles y sus cerebros estaban bien, sus procesos vitales estaban bien, los análisis que le hacían estaban bien, todo estaba bien, no hay un problema, pero la persona seguía presentando un problema mental. Va a haber una cantidad grande de mujeres que va a empezar a buscar ayuda por problemas que están teniendo, sobre todo que no se encuentran dentro de esa famosa curva normal que hablamos en el video anterior, así que ve y búscalo para que entiendas de qué estamos hablando. Y el señor médico de Viena, Sigmund Freud, va a empezar a explorar otros caminos que la medicina no daba para explorar. Sigmund Freud va a ser parte de un movimiento que se va a dar en Europa completo, pero sobre todo en Alemania, que va a empezar a romper esos esquemas. Y este señor tiene bases teóricas de dos pensadores muy importantes, el señor Charcot, francés, y el señor Breuer, también colega de él. Ellos van a estar hablando de lo que es los procesos hipnóticos, lo que es el proceso de la catarsis, que son procesos que se explican en el libro que estamos usando en la clase, pero la hipnosis es un estado básicamente alterado de conciencia, la catarsis es como un proceso de liberación de los, no diría yo de los sentidos, sino de los impulsos y los pensamientos. Nada, lo pueden buscar en videos de YouTube, hay muchísimos que hablan de estos conceptos, así que no me voy a detener ahí. Pero ¿qué va a encontrar Freud? Freud va a decir, no todo el mundo es susceptible a la hipnosis, no todo el mundo se puede hipnotizar, y no todo el mundo se puede llevar a un proceso de catarsis, así que va a establecer un proceso nuevo que se va a llamar la asociación libre, que no es más que sentar a una persona en un diván, relajarla o en algún lugar y decirle que empiece a mencionar conceptos, o le das una idea y que la persona empiece a hablar de esa idea y tú vas conectando esos conceptos que se dan en una supuesta asociación libre, pero que de vez en cuando se le escapan a la persona, y por ahí más o menos debería ir el problema. Con eso fundamentado, Freud se va a dar cuenta de que no es en el cerebro que está el problema. Así que Freud va a hacer lo que nadie había hecho, o por lo menos nadie había publicado, porque sí ya había gente que había más o menos pensado y había hablado de esto, pero el carácter que tuvo Freud para poner esto en una teoría es lo que lo coloca por encima de muchos otros teóricos. Para mí, Freud es uno de los padres, si no el padre más grande que ha tenido la psicología, porque fue el que le dio a la psicología lo que usted entiende hoy por psicología. Ay, él es así porque cuando era pequeño tuvo este trauma y nunca lo superó. Ay, ella es así porque cuando era joven tuvo este amor que nunca superó, entonces le pasó esto en su vida y ahora cuando tiene 40 está resurgiendo otra vez. Esos son deseos reprimidos que tiene de cuando era chiquito y su mamá no le prestaba mucha atención y ahora lo está sacando hacia el exterior. Todos esos son planteamientos fundamentados en lo que Freud decía. Mucha gente dice que Freud era un loco, usted le puede decir lo que sea, que era un perverso, que era un enfermo, que era un anormal, que era un disparatero. La realidad es que puso las bases de la psicología y todavía estamos en el 2020 y seguimos hablando y haciendo psicología como Freud. Cojo un poco de aire para seguir. Freud va a decir, bueno, pues yo me voy a inventar una teoría mental. La mente que no es un concreto, aunque Freud quería a todo pulmón meterla como un concreto porque Freud era médico y necesitaba ver las cosas en forma de medicina. La mente tiene un funcionamiento. Hay 3 niveles de conciencia: consciente, preconsciente, inconsciente. Esos 3 niveles de conciencia, que es el famoso iceberg que voy a poner aquí en la foto ahora, esos famosos 3 niveles de conciencia van a estar entre ellos funcionando, cambiando de vez en cuando. Hay unas cosas que están en un nivel de la conciencia que pueden ser traídas hacia otro nivel de la conciencia o pueden ser dejadas en un nivel de la conciencia específico, o hay cosas en el consciente que pueden ser llevadas al inconsciente a través de reprimir cosas o guardar o elaborar técnicas para suprimir miedos,
fobias, momentos oscuros, y hay otra forma de sacar esos momentos hacia el consciente a través de procesos como los de la asociación libre o la hipnosis. Habiendo dicho eso, Freud va a empezar a ver que la gente entonces funciona de manera como funcionan esos procesos mentales, y muchos de los problemas que la gente presentaba, sobre todo los casos de histeria. En este momento en el canal explicamos que la palabra histeria viene de Easter y que Easter significa útero, así que era una enfermedad de las mujeres. No me caigan encima, estamos terminando el siglo XIX, comenzando el siglo XX. Esto obviamente ya ha tenido un cambio fundamental. No solamente con eso, Freud va a decir, estos niveles de conciencia que se forman y se van funcionando entre sí, se van moviendo gracias a una energía que él va a llamar líbido, que también va a teorizar sobre esa. Todo eso que usted escucha, que si tiene una energía o tiene un líbido muy alto, muy bajo, lea un poquito mejor, porque el líbido no funciona tanto como así. Pero la realidad es que el líbido es esa energía que permite ese funcionamiento de los niveles de conciencia. Se va a desarrollar una personalidad, y hay tres tipos de personalidad: la personalidad que funciona desde el yo o desde el ego, la personalidad que funciona desde el super yo o superego, y la personalidad que funciona desde el ello o del id. Cada una de esas personalidades va a estar funcionando según el nivel de conciencia que esté trabajando ahí. La personalidad del ello funciona con un alto nivel del funcionamiento del inconsciente. Por eso hay terapias en las que usted ve a personas y dice, bueno, la personalidad de este ser humano, de este individuo, es una personalidad funcionando completamente del inconsciente. Les voy a poner un ejemplo y espero que YouTube no me quite el video por eso. La pedofilia es un trastorno muy mal visto en todas las sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales. Pero realmente un pedófilo, para el psicoanálisis, es una persona que tiene deseos reprimidos por estar con un niño, con un menor de edad o con una niña. Digamos que es una persona adulta, un señor ya de 65, 70 años, 45, 50 años, es más, póngalo de 40. Y le gusta tener deseos sexuales con niños de 8, 7 años. Eso puede ser catalogado, o eso es catalogado como pedofilia. Claro, es cuando se da el acto, ¿no? Pero la pedofilia es un concepto que lo que explica es ese trastorno. Ese trastorno, para un psicoanalista, está escondido en el inconsciente. El problema es cuando ese pensamiento que está reprimido, o es un deseo reprimido, un impulso reprimido en el inconsciente, salta al consciente, y la personalidad de ese ser humano entonces funciona desde ahí. Si funciona desde el inconsciente, la realidad es que el ser humano está funcionando desde una personalidad o desde un nivel de conciencia que no es el que se supone que funciona en sociedad. Ese es el consciente. Esto es un rollo un poco más enredado, no me quiero detener aquí tanto porque esto es una clase que va a explorar otras escuelas psicológicas, pero la realidad es que es esa. Así funcionan los niveles de conciencia y así funcionan las personalidades creadas por los niveles de conciencia que va a explicar Sigmund Freud en su teoría. Para terminar con el señor Freud, no solamente contento con eso, dijo, la personalidad de una persona o de un ser humano o de un individuo se va a empezar a formar desde incluso el momento en que nace, y va a terminar de formarse como a los 12 años. Aquí hay un detenimiento, porque más adelante Erik Erikson va a decir que el ser humano se sigue desarrollando a través de toda su vida, y son las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson que duran básicamente hasta que el ser humano muere, y con las cuales yo estoy un poco de acuerdo. Tengo que seguir cogiendo aire, pero Sigmund Freud va a decir que es hasta los 12 años, empieza con la etapa obviamente oral. Bueno, son unas etapas que voy a dejar aquí en una foto y ustedes las han visto muchas veces, la famosa teoría o las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Con eso más o menos, y algunas otras cosas más que no voy a entrar en este canal o en esta clase, Freud termina de teorizar todo un esquema que va a darle una base fundamental al trabajo psicológico que se va a hacer, porque ya entonces no va a ir por lo estructuralista ni lo funcionalista. Ahora va a ser un trabajo psicológico más bien sobre la persona y sobre los procesos inconscientes de la persona, que van a ser las columnas en las cuales se va a levantar toda la psicología que va a venir de ahora en adelante. En el próximo video vamos a ver quiénes van a ser los primeros que van a responder contra el señor Sigmund Freud y por qué.